Ser parte del equipo de CNN es una responsabilidad periodística muy importante y personal. Estamos hablando de una de las cadenas de televisión más importantes del mundo, la líder de noticias en el planeta, con las grandes coberturas, con una mirada crítica, analítica y permanentemente abierta a lo que ocurre en el mundo. Allá vamos significa que hay que hacer las preguntas firmes, a veces incómodas, las preguntas que nos permitan descubrir, saber y conocer junto con usted verdades e informaciones que nos son importantes. Hola, soy Rey Rodríguez, CNN México. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar aquí y gracias a nuestra invitada, la colega periodista Evangelina Hernández. Evangelina es una periodista que ha trabajado a lo largo de muchos años temas sociales. El tema de la trata de personas ha sido un tema que ha investigado de manera muy amplia en los últimos años y ahora tiene en sus manos un nuevo libro, que es un libro que desde el título nos lleva a un territorio tremendo, que es el de la trata, el de una región de la República Mexicana muy marcada precisamente por este tema, Tenancingo, Tlaxcala, un velo de impunidad, en este libro que se llama, Evangelina, buenas noches, Tierra de Padrotes. Bienvenida. Carmen, buenas noches. Pues qué te digo, Tierra de Padrotes es una calificación brutal para una región del país. Mientras recorrí Tenancingo, le prometí a muchos de los ciudadanos que se dedican a tratar de limpiar la imagen de Tenancingo y a trabajar en cosas lícitas que iba a decir públicamente que no todos son padrotes, pero la mayoría. La mayoría. Sí. Cuéntame de Tenancingo. Bueno, este libro de Tusquets en Andanzas Crónicas, que es en donde está retratado esta investigación. ¿Por qué Tenancingo? ¿Qué hay ahí? Fíjate, en 2009 que yo empecé a investigar el tema de la trata por un asunto que pasó en la redacción del Universal, de una señora que llamó para avisar que habían secuestrado a su hija, y en esa búsqueda de trabajo periodístico cerca de la mamá se ubicó a la hija en Reynosa, Tamaulipas, en donde efectivamente 3 meses después, porque la ubicaron, había sido víctima de trata de personas. ¿Año? En el año 2009. 2009. Durante 3 meses una niña de 14 años que fue enganchada por redes sociales en una página... ¿A través de redes sociales? A través de redes sociales en una página de internet que se llama Metroflow, ¿no? Y ahí empiezo a ver cómo está el tema de la ruta de la trata de personas y ubico Tenancingo y me voy a Tenancingo. Y en la primera visita a Tenancingo encuentro a una víctima de un padrote de Tenancingo. ¿En la primera visita? En la primera visita. Entonces yo empecé a poner... flor de piel. Así es. Pero a la primera visita, ¿no? Que además entrar a Tenancingo no es sencillo, porque no hay restaurantes, no hay hoteles, no hay comercio, no hay industria, no hay un campo que esté boyante. Es un poblado árido, muy solitario, de calles muy áridas, y de pronto te encuentras con unos palacetes. Y bueno, llama la atención desde la primera vez que en ese primer recorrido en 2009 yo entro en un coche con placas del Distrito Federal como reportera, pues a lo mejor un tanto ingenua, y empiezo a ver que en esquina y esquina una señora, un niño, un señor se hacen señas con un espejito, ¿no? Y cada vez, al vernos en el coche. Y entonces cada vez que recorríamos una calle y luego nos bajamos a tratar de comprar un café en una tienda y nos decían, no, pues aquí no hay café, váyanse al pueblo que sigue, ¿no? En este trabajo lo que hicimos fue tratar de ir a las entrañas de lo que ocurre en Tenancingo. Y no solo es mi investigación, es la investigación de antropólogos sociales que se han ido a vivir a Tenancingo y que han detectado, demostrado que se naturalizó la violencia contra las mujeres. Es un asunto que en los últimos 40 años ser padrote se ha convertido en el oficio del pueblo. Para quienes nos escuchan en México, por supuesto, pero en algunos otros lugares, ¿qué se entiende por padrote? ¿Qué deberíamos entender por la palabra padrote? El explotador sexual de mujeres y niñas. El que regentea a mujeres y niñas. El que lucra, las explota y las vende. Como mercancías. Las compra y las vende.
Porque ese también, es un padrote. Así es. Y dices tierra de padrotes, entonces esa primera experiencia te hizo que en el primer paso encontraras precisamente el fenómeno profundo que es esto. Una víctima de un padrote. Y me fui a investigar hasta las entrañas, buscando a las madres, a las hermanas, a las sobrinas, a las tías, en las escuelas, en la primaria, con los niños, con los profesores, y los niños le preguntan, ¿qué quieres ser de grande?, les dice el profesor. Y los niños dicen, quiero ser padrote. Y el profesor le dice, ¿con esas palabras? ¿Y qué es un padrote? Y le dice, a ver, profesor, un padrote es como mi papá, que tiene varios autos, que tiene varias viejas y que es un hombre poderoso. A ver, profesor, ¿usted cuánto dinero trae hoy para gastar en la escuela? ¿Cómo? Le dice, sí, mire, yo, y le saqué al niño de 5º año un billete de 500 al profesor. Dice, eso es lo que me da mi papá a gastar diario, porque mi papá es padrote. Pues lo único que tiene que hacer es poner a trabajar a sus mujeres. Y el tema de cómo se comportan, insisto, las mujeres dentro del pueblo, cuidando a las víctimas. Pero ¿Cuidando en qué sentido? A eso voy. El cuidado de, la tengo encerrada, le doy de comer, la someto a la violencia emocional, todo el perfil que necesito para que ella no se escape. El padrote va y en el mayor de los casos las enamoran, pero ahora las raptan, Carmen. Las raptan en poblaciones como Veracruz, como Puebla, como Chiapas, como Oaxaca. Los padrotes se han profesionalizado. Del oficio han hecho una profesión para llegar y cazar a sus presas. Las identifican. Cazar con Z. Sí. Las identifican en parques, en jardines, en escuelas. Su vulnerabilidad, de ahí es. ¿Cuál es el patrón de las mujeres capturadas en esta circunstancia? ¿Mujeres vulnerables? ¿Mujeres? ¿Cuál es el perfil más recurrente de mujeres que acaban atrapadas en esas redes que son, en un primer momento decías, a veces enamoradas, en otras raptadas directamente? ¿Qué tipo de mujeres son? Fíjate que cada vez más jóvenes. Cada vez más jóvenes. Sí. Yo te lo voy a relatar a unas calles de donde estamos ahorita. Y yo empiezo el relato de este libro con algo que a mí unas calles de donde estamos aquí. Bueno, muy cerca en la Ciudad de México, en la calle Luis Donaldo Colosio. Avenida Reforma es donde estamos ahora. Bueno, es en las calles de Luis Donaldo Colosio, a espaldas del PRI, a una calle de la Delegación Cuauhtémoc. Todas las tardes, desde las 12 del día más o menos, empieza el desfile de jovencitas. Y yo tengo fotos donde los padrotes incluso bajan a las jovencitas en vehículos distintos, vehículos de lujo o taxis, porque las redes de taxis en eso también se convierten en parte de toda esta organización. Y ahí las bajan y las paran en esa calle, desde las 12 del día hasta las 3, 4 de la mañana. Algunas van cambiando por los horarios. Todas tienen cuota, Carmen. ¿Cuota de qué? Cuota de pago que le dan al padrote por día. Es una exigencia que el padrote les hace. Con mayones, blusas cortas, pegadas, tacones, un rostro triste, una mirada perdida, un celular en la mano. Porque esa es la manera en que el padrote las controla. Aquí o en Nueva York. Porque los padrotes de Tenancingo se han profesionalizado tanto que tienen redes de trata en Atlanta, en Los Ángeles, en Nueva York, en Denver. ¿Cómo cruzan, Carmen? ¿Cómo cruzan? Déjame hacer una pausa, Evangelina Hernández. Regresamos con esta frase que tú misma formulas, cómo cruzan, y todo este tema que nos lleva pues a lo que has llamado el velo de impunidad, porque esto, dices, en los últimos 40 años es de donde identificas precisamente un fenómeno en donde, dijiste también, se ha naturalizado, se ha incorporado en la propia circunstancia social el tema de la violencia contra las mujeres, el tema de pues una conducta criminal permanente en contra de las mujeres y su explotación. Volvemos después de la pausa con este tema, esta investigación de Evangelina Hernández, Tierra de Padrotes. Volvemos. Evangelina, regresamos al aire y retomo el hilo de la conversación. Hace un momento te quedaste en el punto de ¿y cómo llegan a otras ciudades de Estados Unidos particularmente esta maquinaria criminal que explota sexualmente y de otras maneras a las mujeres y que tiene
punto neurálgico, este lugar Tenancingo, Tlaxcala, como un lugar pues de actividad criminal en las últimas décadas. Tú dices, bueno, esas mujeres cada vez más jóvenes están en calles de la Ciudad de México o están en calles de ciudades en los Estados Unidos, y te preguntas cómo cruzan, cómo se les llevan, ¿qué sucede? Dicen los padrotes, sus familias y los antropólogos sociales y parte de esta investigación que el centro de reclutamiento, te digo, son sus ciudades del sur-sureste de nuestro país. De reclutamiento. De reclutamiento. Captura, enamoramiento, rapto. No secuestro, porque nadie paga por esas víctimas, son las víctimas más pobres de nuestro país. Se las llevan. Luego, las meten a Tenancingo, donde las someten a todo tipo de vejación, empezando por la violencia sexual, la violencia emocional, física, el miedo, ese pánico que les generan, es un sometimiento para que pierdan fuerza. Y luego las traen a la Merced, como su centro de capacitación en la prestación del sexo servicio. Entonces tú recorres las calles de la Merced y efectivamente te encuentras a esas niñas y jovencitas que algún día estarán en Tijuana, ¿no? Llegan a Tijuana, ahí las ponen a trabajar un tiempo hasta que juntan para el coyote, y con el coyote hay un relato en el libro de cómo cruzan, paso a paso, relatado por las víctimas, la llegada del otro lado en Estados Unidos con un coyote, y de ahí a Atlanta, a Nueva York, quiénes son los contactos. Ellas te hablan de una libreta que manejan con nombres, apellidos, contactos, todo. Hay mujeres en esa red. Hay mujeres en Hay esa. mujeres. Evangelina, te cuentan paso a paso. Cuéntanos tú cómo es esa ruta. Mira, ¿Qué va pasando con estas mujeres? Mira, hay un testimonio que viene aquí de una joven que un padrote de Tenancingo enamoró en la Sierra de Puebla. La enamoró y ella, convencida, se vino con él. ¿Qué edad tenía? 19 años. 19 años. La convence, se la trae a la Ciudad de México y le dice, perdóname, no tengo trabajo, me tienes que ayudar. La misma historia de siempre, le dice, la mejor forma de que me puedas ayudar, que nos casemos y seamos felices para siempre, es el sexo servicio. Otra mujer le enseña el oficio, la pone en la Merced, y ahí un familiar de ella, de la Sierra de Puebla, la identifica y la rescata. Y se la lleva. Pero ella sentía que le estaba fallando a este hombre que le había ofrecido amor eterno. Y se regresa con él. Y entonces le dice, oye, ahora vamos a estar perseguidos, mejor vámonos para Estados Unidos. Se la lleva a Estados Unidos, donde ella tiene una hija con él, tiene varios abortos en el camino, en el tiempo en que la explota sexualmente, por las golpizas que le daba, y le exigía hasta $1,000 al día de cuenta, por lo cual tenía que prestar hasta 75 servicios sexuales. Obvio, esa joven tiene todas las enfermedades que te imaginas, entre ellas cáncer cervicouterino. Lleva 3 operaciones de reconstrucción de sus tejidos internos por el daño que le causó toda esta actividad, ¿no? La principal herramienta es la psicológica, el sometimiento psicológico. ¿Qué tipo de cosas van ocurriendo con estas mujeres desde el momento en que se las llevan, desde el momento en que o la enamoran o la raptan? ¿Qué va sucediendo? ¿Qué tipo de cosas pudiste investigar y saber? Hay un padrote que actualmente era uno de los hombres más buscados por el FBI y fue detenido aquí en Tenancingo, Tlaxcala, por la policía del Distrito Federal. Está preso aquí en la Ciudad de México, se llama Noé Quetzal. Está procesado, pero ya tiene una sentencia, por eso me atrevo a decir su nombre. Una de sus víctimas, que fue raptada por él, porque además él se considera un hombre feo. Dice, como todos los tlaxcaltecas, soy un hombre feo. Entonces, a él, según esto, no le alcanzaba para enamorarlas, para conquistarlas. Entonces la rapta. Rapta a una jovencita en las calles del centro de Puebla y la lleva a la casa de sus papás. ¿De Noé? De él, del Noé. Ajá, porque la casa de su mamá está aquí, la de sus papás, y la casa de él está aquí. Y se comunican. Ellos tienen para comprar todo el terreno de cuadra a cuadra. Porque si tienes que escapar, escapas por acá. Pero si tienes que guardar a la víctima, la guardas acá. Entonces la lleva a la casa de los papás, contado por ella además. Contado por la víctima. Por la víctima, sí. La viola en la primera noche, la golpea, la tiene sometida durante 3 meses. La primera noche, después él se va y la deja a cuidado de la abuelita de Noé. Y después la cuida una hermana de él y una sobrina. Mientras la sobrina iba a la escuela primaria, la cuidaba la hermana. Cuando la niña regresaba de la escuela,
se sentaba con la víctima toda la tarde a cuidarla. Y dormía con la víctima, hasta que la víctima encerrada, ¿no? ¿En una habitación? En un cuarto donde sintiera miedo, donde no pudiera salir, donde no pudiera pedir ayuda. Ella estuvo 3 años y tuvo todo este sometimiento, La Merced, Tijuana, Los Ángeles, Tijuana, La Merced. Tuvo un hijo de Noé que él le quitó y se lo llevó al cuidado de su propia madre de Noé a Tenancingo. Entonces, el sometimiento es peor, porque si tú no me obedeces, yo mato a tu hijo. ¿No? ¿Qué pasa con ella? Ella, por tratar de rescatar al hijo, se somete a todo. Después de que nace su hijo, la manda sola a Tijuana. Ella relata cómo baja del avión, ve a los policías federales y dice, es mi oportunidad. De denunciar. De denunciar. Y su hijo tenía el celular en la mano y los policías enfrente. Sola. No denuncia. No denuncia. No denuncia. Toma el taxi y se va al lugar a donde le estaban esperando para volver a obedecer las instrucciones de Noé. Pero víctimas de Noé hay muchas. Y de otros padrotes. Y sentencias en nuestro país hay pocas. ¿A este hombre lo sentenciaron a cuántos años? ¿A cuántos años? Ahorita tiene una sentencia de... No, la sentencia todavía es de 20 años aquí, pero tiene procesos pendientes, ¿no? ¿Y en Estados Unidos está...? Lo esperan. Este hombre del que te hablo, que sometía a la víctima de la Sierra de Puebla, lo sentenciaron en Estados Unidos en noviembre del año pasado a cadena perpetua. A cadena perpetua. A él y a su mamá. Porque su mamá es parte de la red. Bueno, mujeres y hombres, por lo que estás tú narrando. Familia, la familia interviniendo en la actividad criminal con toda, como dijiste, naturalidad. Así es. Eso es lo más fuerte, digamos, de una investigación que lleva los ojos a este lugar específico de un estado de la República Mexicana que es Tenancingo, y lo que ha sucedido ahí de instalación de una normalidad criminal, digámoslo así, en materia de trata, de explotación sexual y de esta criminalidad. Evangelina Hernández, déjame hacer una pausa y regresamos en esta conversación contigo en un momento. En la parte final, regresamos en esta conversación con Evangelina Hernández hablando de Tierra de Padrotes. Volvemos con esto. Bueno, Evangelina Hernández, entramos en la parte final de esta investigación, hablando de esta investigación que se ha convertido en este libro del que estamos hablando en este programa. Y bueno, pues tal como dice la contraportada de este libro, El velo de la impunidad. Es una red que lo cubre todo en Tenancingo, Tlaxcala, esa pequeña porción de tierra en donde los proxenetas han hecho de su oficio, entre comillas oficio, un negocio familiar y rentable a expensas de niñas, adolescentes y jóvenes que engañadas o secuestradas sucumben ante promesas de amor y más tarde victimizadas y ultrajadas. Terminan sometidas, como dices, por miedo a perder algo más que su dignidad. Los testimonios permiten observar con lupa la radiografía de una práctica ilícita que a fuerza de costumbre se ha legitimado y ha traspasado generaciones y fronteras. Tierra de Padrotes es un documento cuyas voces pugnan por ser escuchadas y atendidas en medio de vacíos legales que no hacen sino violentar aún más a cientos de mujeres que son obligadas a ejercer el sexo servicio como única alternativa de vida. Aquí esta denuncia valiente, cruda y descarnada del fenómeno que se ha convertido en la nueva forma de esclavitud del siglo XXI, la trata de mujeres. Así se explica, se presenta, Evangelina, esta investigación. Tenemos algunos minutos más para cerrar el programa. ¿Con qué cerrarías? ¿Con qué fragmento? ¿Con qué cosa que nos dejas de tu propio libro de investigación? Carmen, para ingresar tuvimos que recibir el apoyo de algunas hermanas, de algunas congregaciones y religiosas. También religiosas y también de gente de la sociedad civil y vecinos. Sí, hay que subrayar, ¿no? Como tú dices, Tenancingo tiene un conjunto de cosas importantes y habrá quien le pese con toda razón enormidades que se hable de Tenancingo en términos generales. Sí. Pero tú dices que hay materia para sostener que Tenancingo es ese corazón pues de la trata en México. Y que además se han contaminado 18 municipios alrededor.
Tlaxcala es el estado más pequeño y el más subdividido. Entonces, 18 municipios que son comunidades muy pequeñitas tienen ya el fenómeno de la trata. Entonces, yo creo que sí es importante este llamado de atención. Por supuesto. Y en esta investigación que hicimos entre vecinos, periodistas, ciudadanos, religiosas, te puedo decir que llegamos a la calle Tercera Poniente, en el centro de Tenancingo, donde la casa de la familia Guzmán, que es una familia señalada incluso por el FBI como padrotes, como explotadores, tratantes de mujeres. El FBI por ya el la FBI, identifica. así es. Con calle y lugar. Así es. La fachada es de estilo californiano, de 3 pisos y con acabados de lujo. Al menos 5 integrantes de esa familia se dedican a reclutar y explotar sexualmente mujeres. En el pueblo los conocen como la banda de los panes. Son famosos porque ellos no enamoran a las víctimas, solo las secuestran y las someten a sus intereses. Para controlarlas, contratan a un grupo de jóvenes del pueblo que se hacen llamar los gorilas. Viene una radiografía del trabajo que se hizo. Es una investigación larga, Carmen, que invita a la reflexión, en el que vienen muy identificadas el trabajo que hacen estos hombres y mujeres, familias enteras, para someter a las mujeres, a las más vulnerables, y por las que desgraciadamente en muy pocos casos las familias tienen recursos para buscarlas. Fundamentalmente de lugares del sureste mexicano. Sí, pero Sur-sureste. aquí hay 2 testimonios en este libro al menos, de una jovencita de Jalisco, de una comunidad pequeña en Jalisco, y de una mujer de Sinaloa. Una mujer de Guatemala también, ¿no? ¿Cuánto tiempo te tomó esta investigación, que como dices, de largo aliento, y bueno, es la propia investigación en el lugar de los in situ y otras investigaciones recuperadas que se han hecho desde luego en los últimos años? Yo llevo desde 2009 trabajando el Como tema. mencionaste. Nunca he soltado el tema Tenancingo y lo que fue a ir documentando. Lo que ya habías Así es. investigado previamente. Documentar con investigaciones policíacas incluso a las que tuvimos acceso, acercamiento con los propios padrotes. Entrevisté a padrotes en la cárcel, entrevisté a víctimas, entrevisté a las familias, recorrí el pueblo, hablé con las madres y con algunas familias de padrotes y con madres y familias de víctimas. ¿Qué cosa te dijeron los padrotes en la cárcel? ¿Qué tipo de cosas? Que ellos no entienden por qué están en la cárcel, porque todos en su pueblo se dedican a eso. A pesar de que has hablado de 2 casos donde hay sentencia, bueno, evidentemente la justicia actúa en este caso, pero hay una práctica bastante abierta al respecto. En el libro se menciona incluso cómo estamos en materia de legislación en el tema de trata de personas. Ahorita en la Cámara de Diputados se aprobó una modificación que cambiaría del delito de trata a explotación. Explotación sexual no alcanza para el castigo. O sea, quieren degradar el delito de trata a explotación sexual. ¿Y por Entonces, qué? el Senado lo tenía como trata de personas, porque además el delito de trata, castigar, sancionar y sentenciar, tiene muchas implicaciones, empezando por las víctimas, ¿no? Pero la modificación que se aprobó ahorita en la Cámara de Diputados y que esperemos se revalorice y se reflexione sobre el tema, es modificar el delito, porque lo que argumentan es que es difícil tipificar el delito. Entonces hay que adelgazarlo para eso. Eso es un debate abierto muy fuerte, efectivamente, en México, del cual habremos de seguir hablando en otra ocasión. Pero por lo pronto, Evangelina Hernández, gracias por estar aquí para compartir con el auditorio de CNN pues esta investigación, este libro que está circulando y estas fibras que tocas que evidentemente nos llevan a las peores cosas que pueden ocurrir en una sociedad cuando de delincuencia y de crimen y de violencia contra mujeres y explotación, mujeres y niñas y jovencitas se refiere. Gracias por estar aquí para conversarlo. Gracias, Carmen. Y hasta la próxima. Gracias. Y gracias que nos permitió acompañarle en este programa. Pásela bien esta mañana. Buenas noches. Somos CNN México.